Bueno, buenos días a todos. Gracias por esta invitación. Quiero agradecer la dirigencia de FADA, especialmente al ingeniero Raúl Weller, que ha venido al obispado a invitarme a decir estas palabras, a tener esta ponencia entre ustedes. Yo simplemente les quiero transmitir a través de esta exposición el pensamiento de los obispos argentinos, quienes desde nuestra visión de pastores queremos aportar por el bien del futuro de nuestra patria. Esta exposición la estructura en tres partes, será breve. La primera es a las puertas del Bicentenario. La segunda, juntos para un nuevo proyecto de país. Y la tercera, algunos grandes objetivos a alcanzar. El tema del Bicentenario, los obispos lo venimos reflexionando desde el año 2005 y emitimos un documento el 14 de noviembre del 2008 que creo que es fundamental. Decíamos en el mismo que en 9 de julio de 1816, los representantes de las provincias en Sudamérica se reunieron en la ciudad de San Miguel de Tucumán y declararon la independencia nacional. Estamos agradecidos por nuestro país y por las personas que lo forjaron. Y recordamos también la presencia de la Iglesia en aquellos momentos fundantes. Cuando se celebró el primer centenario de estos grandes acontecimientos, nuestra nación aparecía en el concierto de los pueblos como una tierra promisoria y acogedora. Hoy, en vísperas de la celebración del Bicentenario, la realidad y el ánimo no son iguales. Dos elementos que señalábamos fuertemente. Primero, saldar la deuda social. Con vistas al Bicentenario creíamos que era una prioridad nacional proponer la erradicación de la pobreza y el desarrollo integral de todos. Anhelábamos, lo digo en pasado, poder celebrar un Bicentenario con justicia e inclusión social, dado que la gran deuda de los argentinos es la deuda social. No se trataba solamente de un problema económico o estadístico, es primariamente un problema moral que nos afecta en nuestra dignidad más esencial y requiere que nos decidamos a un mayor compromiso ciudadano. Dos cosas les señalo de donde yo vengo, hablo de mi experiencia. En la diócesis de Añatuya, 68.000 kilómetros cuadrados, no hay un solo psiquiatra en toda la diócesis y tenemos gravísimos problemas, desde la violencia familiar, desde el abuso, desde el suicidio de adolescentes. No hay un solo psiquiatra. Los que me venían a ayudar de Buenos Aires quedaban pasmados ante esta realidad. Una vez a mí, yendo a una comunidad del interior, en el camino me vi una chica bastante joven que llevaba un niñito en brazos, la levanto en medio del monte para llevarla a su casa y digo, ¿de dónde venís? Vengo de mi hijito está con fiebre, con mucha fiebre, vengo de la posta sanitaria, pero no había nadie. Se volvía con su hijito enfermo a su casa. Esa es la otra Argentina, la que viví durante 10 años y medio. Por eso saldar la deuda social es algo fundamental en nuestra patria, es una incongruencia. Cuando yo iba a pedir ayuda a Europa para la diócesis de Añatuya, para la cantidad de obras que llevamos adelante allí, no podían creerlo, cómo en la Argentina se podía vivir esa situación. Lo segundo que hay que destacar son los acuerdos básicos. Decíamos los obispos, precisamente porque estamos alentando el diálogo, la Iglesia no pretende ofrecer una propuesta exhaustiva y detallada para resolver los problemas actuales del país. Más bien expresa la necesidad de buscar acuerdos básicos duraderos, mediante un diálogo que incluya a todos los argentinos. Creo que esto es una propuesta práctica para lo que decíamos en el 2008. Juntos para un nuevo proyecto de país.
¿Por qué hablar de un proyecto de país? Porque hay una opinión generalizada sobre la necesidad de establecer políticas públicas que, tomando como fundamento nuestra Constitución Nacional, propicien un desarrollo federal, sano y armónico de la Argentina. En temas importantes y permanentes, sea posible acordar entre los distintos partidos y sectores sociales políticas de Estado que se desarrollen más allá de los cambios de gobierno, como bien decía el señor gobernador. De manera que las legítimas iniciativas que cada nuevo candidato proponga no signifiquen hacer tierra arrasada y abandonar todo lo hecho hasta ese momento. Conmigo no empieza la historia, no es partir del Génesis nuevamente. Puede ayudar a ese objetivo que algunas de esas políticas hayan sido previamente desacordadas entre quienes se postulan a los cargos públicos. Pensamos en algunos objetivos que deberían ser compartidos por todos, como por ejemplo, la superación de la marginación y la pobreza extrema, la desnutrición infantil. En Oñatuya tenemos la mejor escuela especial de la provincia de Santiago del Estero, es de la iglesia. La mayor parte de los niños que van a esa escuela especial son fruto de la desnutrición infantil. La generación de fuentes de trabajo, el respeto de los derechos humanos y la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, el fortalecimiento de una educación inclusiva y de calidad, la lucha contra el narcotráfico y la trata de personas, la disminución de la inflación que impide el crecimiento y erosiona gravemente los ingresos de los más pobres, la transparencia en la administración pública y la lucha contra toda forma de corrupción. Esto lo decían los obispos de la Comisión Permanente en marzo de este año, de frente a las elecciones que se nos vienen. Un proyecto de país, ahora un diálogo frente a la confrontación, un diálogo en lugar de la confrontación. Como muchas veces hemos dicho, el diálogo es esencial para lograr una construcción comunitaria. Gracias a la opinión del otro se descubren nuevos aspectos y dimensiones de la realidad que no se alcanzarían a reconocer en el aislamiento y la obstinación. Necesitamos aceptar que toda democracia padece momentos de conflictividad. En esas situaciones complejas, alimentar la confrontación puede parecer el camino más fácil, pero el modo más sabio y oportuno de prevenirlas y abordarlas es procurar consensos a través del diálogo. Ahora bien, nunca llegaremos a la capacidad de dialogar sin una sincera reconciliación. Se requiere renovar una confianza mutua que no excluya la verdad y la justicia, porque mientras haya desconfianzas, éstas impedirán crecer y avanzar, aunque las propuestas que se hagan sean técnicamente buenas. Finalmente, el poder como servicio. En un cambio de época como el que vivimos, no en una época de cambio, sino en un cambio de época como vivimos, caracterizado por la carencia de nuevos estilos de liderazgo, tanto sociales y políticos como religiosos y culturales, es bueno tener presente esta concepción propuesta por Cristo en el Evangelio del poder como servicio. Estoy convencido de que la figura de Francisco fascina al mundo entero por esta actitud concreta. Pensemos en las últimas declaraciones de Raúl Castro. Por eso es fundamental generar y alentar un estilo de liderazgo centrado en el servicio al prójimo y al bien común. El verdadero liderazgo supera la omnipotencia del poder y no se conforma con la mera gestión de las urgencias. Recordemos algunos valores propios de los líderes, auténticos líderes: la integridad moral, la amplitud de miras, el compromiso concreto por el bien de todos, la capacidad de escucha,
el interés por proyectar más allá de lo inmediato, el respeto de la ley y sobre todo la coherencia de vida. Alentamos a los líderes de las organizaciones de la sociedad a participar en la reorientación y consiguiente rehabilitación de la ética de la política. Finalmente, grandes objetivos a alcanzar, solamente algunos señalo de los que este documento tan iluminador propone. Primero, recuperar el respeto por la familia y por la vida. Todo lo dicho será siempre provisorio y frágil sin una educación y una legislación que transmitan una profunda convicción moral sobre el valor de cada vida humana, en todas sus etapas, desde la concepción hasta la muerte natural. Pienso en los sectores más vulnerables, los niños, los adolescentes, los jóvenes, los ancianos. Hoy están en riesgo. También en la vida de las familias, lugar afectivo en el que se generan los valores comunitarios más sólidos y se aprende a amar y a ser amado. Entonces, recuperar los valores y el respeto por la familia y por la vida. Segundo, alentar el paso de habitantes a ciudadanos. El habitante hace uso de la nación, busca beneficios y solo exige derechos. El ciudadano construye la nación, porque además de exigir sus derechos, cumple sus deberes. Hay una carencia importante de participación de la ciudadanía como agente de transformación de la vida social, económica y política. Por eso, este hecho y de Imagina, creo que nos ayuda a dar ese paso de habitantes a ciudadanos. Tercero, fortalecer las instituciones republicanas, el Estado y las organizaciones de la sociedad. Resulta imprescindible asegurar la independencia del Poder Judicial respecto del poder político y la plena vigencia de la división de los poderes republicanos en el seno de la democracia. La calidad institucional es el camino más seguro para lograr la inclusión social. Asimismo, debemos fortalecer las organizaciones de la sociedad. Estas organizaciones, y esto la Iglesia lo propuso desde siempre, lo recuerdo muy claramente, no lo voy a citar acá en el texto, pero el famoso documento de Iglesia y Comunidad Nacional del 8 de mayo del 81, que iba preparando la apertura a democracia. Ese documento fue clave y fue muy poco así reconocido después. Cuarto, afianzar la educación y el trabajo como claves del desarrollo y de la justa distribución de los bienes. Una tenaz educación en valores y una formación para el trabajo, unidas a claras políticas activas, generadoras de trabajos dignos, será capaz de superar el asistencialismo desordenado que termina generando dependencias dañinas y desigualdad. Disculpen, de nuevo les hablo de mi lugar anterior. En Añatuya no había fuentes genuinas de trabajo. Allí la mayoría o eran empleados públicos o vivían de los planes sociales, o los que querían trabajar debían emigrar como peones golondrinas a otros lugares del país. Fundamental generar fuentes de trabajo. Y finalmente, el último punto, dentro de estos grandes objetivos, promover el federalismo, que supone la necesaria y justa autonomía de las provincias y sus municipios en relación al poder central, no solo referida al gobierno de esas jurisdicciones, sino también a la coparticipación de los recursos. Como conclusión, en estas vísperas del Bicentenario, tenemos que hacer un examen de conciencia y preguntarnos qué hemos hecho los argentinos con nuestro país. Pero también debemos mirar al futuro
y preguntarnos, ¿de qué debemos liberarnos aún? ¿Qué cadenas nos atan todavía, impidiéndonos ser mejores como pueblo? ¿Qué lugar ocupamos y qué lugar queremos ocupar como nación independiente y soberana en el contexto internacional? ¿Qué podemos ofrecer al mundo para que nuestro país sea un lugar más semejante a lo que Dios sueña para la humanidad? Preguntas fundamentales, esenciales para un nuevo proyecto de país. El cardenal Bergoglio decía en muchas oportunidades que se ha establecido una cultura cortoplacista. Vieron que les inventa, neologista, inventa términos, ¿no? Recuerdo en Brasil, cuando les hablaba a los jóvenes en una de las noches, les decía, lo dijo en castellano, hablaba en castellano en ese momento, le decían, no balconeen la vida, ¿no? Nosotros nos miramos los otros obispos y nos pusimos a matar de risa. ¿Qué entenderán? No balconear la vida es no mirar la vida desde arriba de un balcón, sino involucrarse en ella, comprometerse con la vida. Eso lo inventó él, como tantos y otras palabras. Cultura cortoplacista, que no sabe medir los tiempos y estudiar las oportunidades que se presentan. Ser ciudadano significa tener una visión que sepa planificar a largo plazo. Alentar todas aquellas iniciativas que promuevan políticas de Estado que no se centren solo en éxitos contingentes. La construcción de ciudadanía se une en el pensamiento de ahora, Papa Francisco, a la necesidad de profundizar los vínculos de amistad social. Vínculos de amistad social. En la Argentina es prioritario reconstruir el vínculo social. Si apostamos a una Argentina donde no estén todos sentados a la mesa, donde solamente unos pocos se benefician y el tejido social se destruye, entonces terminaremos siendo una sociedad camino al enfrentamiento. El esfuerzo del cardenal Bergoglio antes y de Francisco ahora es el de cambiar una cultura ciudadana fuertemente competitiva e individualista en una cultura de la participación y de la fraternidad, lo que él llama la cultura del encuentro. Muchas gracias.